A nombre de la Comisión Federal de Electricidad, les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión de la Reunión Nacional de Huracanes 2020. Soy el ingeniero Carlos Andrés Morales Mar, director corporativo de operaciones, y en los siguientes minutos les presentaremos el objetivo y la vital importancia de la preparación que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad realizan para atender las afectaciones al suministro de energía eléctrica como consecuencia de los ciclones tropicales durante la temporada de huracanes, siempre con el firme objetivo de restablecer con eficiencia y rapidez el servicio eléctrico. Y este año, a diferencia de los anteriores, con medidas adicionales derivado de la contingencia sanitaria que sufre el país por la pandemia del COVID-19. Todo esto es posible gracias a las y los trabajadores que integran esta gran empresa y al invaluable liderazgo de nuestro director general, el licenciado Manuel Bartlett Díaz, así como el apoyo del SUTERM, encabezado por su secretario general, el señor Víctor Fuentes del Villar. Muchas gracias y bienvenidos. Debido a su situación geográfica, México soporta cada año el embate de huracanes, tormentas y depresiones tropicales en el Océano Pacífico y en el Atlántico. El paso de estos fenómenos naturales son una latente amenaza para la población y también para el suministro eléctrico. Este año, además, nuestro país se enfrenta a un reto adicional, la contingencia sanitaria por el COVID-19. En estos momentos de crisis, la prioridad de la Comisión Federal de Electricidad es restablecer a la brevedad posible la energía eléctrica durante la contingencia y mantener el nivel de confiabilidad y calidad de suministro en hogares, hospitales y sistemas de agua potable, indispensables en la lucha contra la pandemia. El objetivo de la Reunión Nacional de Huracanes, que se celebra hoy, es mostrar las estrategias y acciones de los procesos operativos para enfrentar los posibles daños a la infraestructura eléctrica antes, durante y después del paso de un fenómeno natural. Es asegurar también el cumplimiento de la normatividad aplicable y de las medidas de seguridad e higiene por la contingencia sanitaria. La CFE opera y mantiene una infraestructura que se extiende en todo el territorio nacional, con una cobertura eléctrica de alrededor del 99%, esto es a través de 192 centrales generadoras, más de 110.000 kilómetros de líneas de transmisión, 853.000 kilómetros de líneas de distribución, más de 1.200 oficinas de atención a clientes y más de 2.700 cefemáticos. Del funcionamiento de esta infraestructura dependen casi 45 millones de usuarios en los hogares e industrias de todo el país. La temporada de huracanes inicia el 15 de mayo para el Pacífico y el 1 de junio para el Atlántico. El pronóstico prevé 18 ciclones tropicales en el Océano Pacífico y 16 en el Atlántico. Para atender cualquier posible desastre, la CFE cuenta con un plan estratégico de atención y dispone de recursos humanos y materiales suficientes. 6.630 vehículos, 12 helicópteros distribuidos estratégicamente en el país, 489 plantas de emergencia y 19 de gran capacidad, 82 subestaciones móviles, 88 centros de control de CFE Distribución, 31 centros de operación de CFE Transmisión, 56 torres de iluminación, 73 almacenes de emergencia. Además, la CFE realiza un trabajo coordinado entre las áreas corporativas y los procesos operativos. Lo más importante es que la CFE tiene la capacidad de desplazar más de 17.000 trabajadores capacitados que restablecen el servicio cada vez en menores tiempos. Son trabajadores comprometidos, capaces de superar cualquier desafío. Son trabajadores que sienten sobre todo un gran orgullo de pertenecer a la CFE y poder servir. Nada es imposible. La CFE tiene lo necesario para hacer frente a la próxima temporada de huracanes y continuar trabajando en beneficio de las familias mexicanas. Adelante CFE, adelante México. Hagamos esto juntos. Comisión Federal de Electricidad. A nombre de las empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad, de Suministro de Combustibles CFE Energía y CFE Internacional, quienes garantizan el 70% de generación de electricidad en el país, les expondremos la estrategia de abastecimiento que, además de atender nuestras necesidades en la cotidianidad, responde a situaciones de ciclones tropicales durante la temporada de huracanes. Ello además considerando que, a diferencia de los años anteriores,
Nos encontramos en el marco de la contingencia sanitaria que determinó el gobierno federal como respuesta a la pandemia mundial del COVID-19. En primera instancia es importante señalar que si bien la logística del suministro de combustibles no ha variado, sí lo ha hecho el modelo económico-financiero de compras, administración y gestión de recursos. La eficacia y eficiencia del nuevo modelo económico-financiero de compras, administración y gestión de recursos garantiza y fortalece con mayores recursos el abasto de combustible en situaciones de emergencia sanitaria y particularmente ante circunstancias de desastres naturales como ciclones tropicales durante la temporada de huracanes. A continuación les presentamos la estrategia logística de provisión de combustibles en temporada de huracanes. Con el objetivo de garantizar la seguridad energética del país, la CFE cuenta con 2 brazos comercializadores y suministradores de gas natural continental, gas natural licuado y combustibles líquidos para sus centrales de generación eléctrica, CFE Energía y CFE Internacional. Estas 2 empresas filiales desarrollan una planeación estratégica programada que incluye la internación de combustibles en el país desde Estados Unidos a los mejores precios disponibles en el mercado y que contempla contingencias como la temporada de huracanes. A través de 16 puntos de inyección en la frontera entre México y Estados Unidos, se importan en promedio 3.000 millones de pies cúbicos diarios, que son distribuidos por todo el territorio nacional a través de una red de gasoductos de más de 7.000 kilómetros, que al ser en su mayoría subterráneos y submarinos, minimizan el riesgo de cortes en el suministro eléctrico o desabasto de gas natural, por el paso de fenómenos naturales en el país. CFE Energía también adquiere cargamentos de gas natural licuado en mercados internacionales a través de un proceso competitivo de recepción de ofertas, tenders. Con este proceso se mantiene el abastecimiento y se satisface la demanda de gas natural a las empresas subsidiarias y clientes terceros y se garantizan las condiciones operativas del Sistema Nacional de Transporte Integrado. Dichos cargamentos son recibidos en las terminales de almacenamiento y regasificación de Altamira, Tamaulipas y Manzanillo, Colima, con una capacidad de almacenamiento de más de 14 millones de pies cúbicos y 1.000 millones de pies cúbicos diarios de regasificación, diseñados para hacer frente a fenómenos meteorológicos en el Golfo de México y el Océano Pacífico. CFE Energía suministra combustibles líquidos a 49 centrales generadoras de CFE, de las cuales 26 operan exclusivamente con diésel, 4 con combustibles pesados y 19 de manera mixta. CFE Energía ha ubicado estas 49 centrales por región geográfica, vulnerable a fenómenos meteorológicos y las vías de suministro implementadas para abastecer los insumos petrolíferos necesarios para la generación eléctrica. CFE Energía suministra en promedio 760.000 metros cúbicos de combustóleo y 73.000 metros cúbicos de diésel mensualmente a las centrales, que reportan inventarios al 90% de su capacidad óptima de almacenamiento, que otorga al menos 20 días de autonomía a cada una de las regiones del país. Así, por ejemplo, la península de Yucatán cuenta con un promedio de 83 días de autonomía, y en la península de Baja California Sur se almacenan más de 13.000 metros cúbicos de diésel en un tanque estratégico de la CFE ubicado en La Paz, que distribuye a las centrales de esta región. Para garantizar el suministro en las contingencias, CFE Energía y CFE Internacional establecieron las siguientes acciones: plan estratégico para reanudar el suministro de combustibles tras el paso de un fenómeno meteorológico, recepción de combustibles en las centrales de generación eléctrica 24 horas antes y después de un evento crítico, trasvases entre centrales de la CFE en caso de presentar bajos niveles de inventarios, abasto de autotanques cargados en las centrales y boquetanques fondeados para descargarlos posteriormente en una contingencia. Con estas y otras acciones, CFE Energía y CFE Internacional muestran su compromiso con la seguridad energética del país. Comisión Federal de Electricidad. Me da gusto volverlos a saludar desde nuestra muy querida área de generación, hoy en la formalidad Subdirección de Negocios No Regulados. Para quienes no me conocen, me presento. Soy José Manuel Mendoza Fuentes y he sido designado subdirector
por nuestras autoridades de la Comisión Federal de Electricidad desde el pasado mes de abril. Las actividades de Comisión Federal de Electricidad han sido clasificadas como no interrumpibles durante la atención de la contingencia, por lo que hemos continuado asegurando el suministro de energía eléctrica a la nación. La próxima temporada de huracanes no es la excepción, por lo que estaremos preparados para recibir los embates de estos fenómenos meteorológicos. De ocurrir alguna amenaza provocada por la presencia de estos fenómenos en alguno de nuestros centros de trabajo o centrales, habremos de dar lugar a la aplicación de procedimiento específico que tenemos para estos eventos alineados con las estrategias definidas por la Dirección General y la Dirección Corporativa de Operación, en beneficio de nuestra Comisión Federal y de la sociedad mexicana que cuenta con nosotros. Ante cualquier contingencia durante la temporada de huracanes, la primera acción preventiva en implementarse del plan de emergencias de la CFE se da en el proceso de generación. Esto es, se llevan a cabo reuniones con autoridades civiles y estatales, con el Comité Nacional de Grandes Presas, así como en los centros de prevención de desastres con el objetivo de revisar el funcionamiento de las 108 estaciones hidroclimatológicas automáticas, con las que cuenta la CFE. Además de efectuar las políticas de operación y apertura de compuertas de nuestros vertedores. En el proceso termoeléctrico se verifican las condiciones operativas en cuanto a existencia de combustibles. Se establecen almacenes de apoyo para el abastecimiento de las centrales que permita continuar con la generación de energía. Se habilitan áreas seguras para equipos y se organizan cuadrillas especiales de atención. Además, se cuenta con una flotilla de 19 unidades móviles de emergencia. En la segunda etapa, previa a la entrada del huracán, se mantiene comunicación con los comités de protección civil municipales y estatales, así como la ejecución de acciones para poner fuera de servicio las unidades de generación o bajar la carga de las mismas, conforme a las indicaciones del Centro Nacional de Control de Energía. Durante la tercera etapa, una vez que ha pasado el huracán, se efectúa una revisión física del estado en el que se encuentran las centrales generadoras a restablecer. Se evalúan las condiciones de los equipos y se informa a las autoridades de los daños ocasionados por el paso del fenómeno meteorológico. En la última etapa, se establece un programa de actividades, así como la asignación de recursos materiales, equipos y de personal, con el fin de asegurar el restablecimiento de los centros de trabajo y de las áreas afectadas, siempre garantizando la seguridad social. Por todo lo anterior, la CFE está preparada para enfrentar cualquier situación provocada por la presencia de fenómenos meteorológicos. Comisión Federal de Electricidad. Hola, compañeras y compañeros. Soy Noé Peña Silva, director de CFE Transmisión. Saludo respetuosamente a nuestro director general de CFE, el licenciado Manuel Barlet Díaz, al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, señor Víctor Fuentes del Villar. Hoy es un día importante y, como cada año, les comparto cómo estamos preparados en CFE Transmisión para atender las emergencias en la temporada de huracanes 2020. Señor director de CFE, los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados de CFE Transmisión estamos listos para realizar las acciones que mitiguen los posibles daños y consecuencias ocasionadas por los fenómenos naturales para restablecer la continuidad y disponibilidad del servicio eléctrico en las zonas afectadas. Esto en el menor tiempo posible y con las mejores prácticas de seguridad y protección en el trabajo que en este año particularmente se han reforzado durante la emergencia sanitaria por el virus COVID-19. Muchas gracias. México es un país que tiene distribuidos 11.000 kilómetros de litoral continental en los océanos Pacíficos y Atlántico, así como parte del Golfo de México y el Caribe. La empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión cuenta con 2.236 subestaciones de potencia, con una capacidad de transformación de más de 164.000 megavolts ampere, además de la Red Nacional de Transmisión, RNT, que cuenta con una longitud de 110.000 kilómetros en los voltajes que van de los 69 hasta los 400 kilovolts.
Son 355.000 torres de transmisión las encargadas de soportarla a lo largo y ancho de todo el país, y un aproximado de 33.000 son las más vulnerables, ya que se localizan en zonas costeras donde son amenazadas por los fuertes vientos que provocan los huracanes. Actualmente, CFE Transmisión se encuentra preparada con un Plan Nacional para la Atención de Emergencias para atender las afectaciones provocadas por fenómenos naturales como son los huracanes, sismos, tornados, incendios, entre otras contingencias que afectan la Red Nacional de Transmisión. El plan considera un esquema de 4 etapas en caso de que se presente un huracán, antes, durante y después del evento, y la construcción definitiva de las torres de transmisión. En toda la extensión territorial se encuentran distribuidos 33 centros de reparación, 11 centros de acopio y 2 refugios que se localizan, uno en la península de Baja California y otro en la de Yucatán, en las ciudades de La Paz y Valladolid respectivamente, y son utilizados para el resguardo del personal y helicópteros. Los centros de reparación y acopio están abastecidos con el material y equipo necesarios de la primera instancia para el restablecimiento de manera temporal de la infraestructura, que pueda resultar dañada luego del paso del temporal. En las gerencias regionales de transmisión se tienen vehículos terrestres para atender los eventos provocados por los diversos fenómenos naturales, mismos que cuentan con características especiales del tipo anfibios, cuatrimotos y unimojo. Los 6 helicópteros con los que cuenta CFE Transmisión son utilizados para las tareas como transportar al personal para llegar a lugares de difícil acceso y en casos de emergencia médica, los traslados de carga de equipo de campo y el hincado de postes, izaje de estructuras de emergencia, además de patrullajes de supervisión sobre las líneas, entre otras actividades que ayudan a atender afectaciones provocadas. Previo a la temporada de huracanes, cada año capacitamos a bloques de 320 linieros de los más de 1,000 que forman parte de CFE Transmisión y se encuentran al servicio de las 9 gerencias regionales. Ante la emergencia sanitaria por el virus COVID-19, se aplicaron mejores prácticas de seguridad y protección en el trabajo para salvaguardar vidas. Nuestro plan de emergencia está coordinado con las diferentes áreas de CFE como son generación, distribución, suministro básico, construcción, seguridad física y el corporativo, además de la importante colaboración del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, y con el gran apoyo del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, SUTERM, Comisión Federal de Electricidad. Reciban un atento saludo. Soy Guillermo Nevares Elizondo, director general de la empresa productiva CFE Distribución. Tenemos encomendado por el director general, licenciado Manuel Bartlett, la importante labor de llevar electricidad a los casi 45 millones de clientes en México, a través de 16 divisiones de distribución, más de 46,000 trabajadores que con su empeño diario dan vida a este servicio público de distribución. Contamos con planes específicos para la atención de emergencias que tienen como propósito fundamental establecer los mecanismos adecuados para la oportuna toma de decisiones en caso de afectación al suministro eléctrico ocasionado por huracanes, sismos o cualquier otro evento externo. Con la aplicación de esos procedimientos se optimizan los recursos humanos y materiales para atender las contingencias en las mejores condiciones de seguridad para nuestros trabajadores y para la comunidad. En CFE Distribución estamos listos y siempre trabajamos de la mano con el sindicato para asegurar y contar con la confianza de toda nuestra gente. Estamos convencidos de que la fortaleza de CFE Distribución es la experiencia y conocimiento de nuestros trabajadores, pero sobre todo el compromiso que tienen por brindar ese servicio de energía eléctrica al pueblo de México, aún en medio de contingencias y dificultades. Muchas gracias. En lo correspondiente a la atención de afectaciones del suministro eléctrico en las redes generales de distribución por el paso de un huracán, se cuenta con el Manual de Procedimientos Técnicos para la atención de desastres, casos fortuitos o de fuerza mayor, el cual está dividido en 4 etapas. Etapa 1. Acciones preventivas. Nuestro personal es el activo más importante y ante la presente emergencia sanitaria hemos establecido, entre otras medidas, las siguientes acciones extraordinarias para salvaguardar la salud de nuestros trabajadores. A.
Al personal que atenderá una emergencia se le realizarán previamente pruebas de diagnóstico de COVID-19, evitando un posible traslado de la infección al lugar afectado por el fenómeno meteorológico. Asimismo, no deberá pertenecer al grupo vulnerable de contagio, ya que en el sitio de la emergencia se mantendrá la salud de los trabajadores, estableciendo filtros sanitarios y de temperatura corporal. Se asignarán actividades para un mínimo de personal, mismo que contará con un kit de higiene y prevención antiviral. Se suministrarán alimentos de proveedores que apliquen las medidas necesarias para evitar contagios. C. Al concluir la atención de las afectaciones, los trabajadores recibirán nuevamente una prueba de diagnóstico del virus para evitar un posible contagio a sus familiares y compañeros de trabajo. La primera etapa se realiza previo a que inicie la temporada de huracanes, lo cual ocurre entre el 1 de enero al 15 de mayo, y entre las actividades más importantes que se llevan a cabo están: identificación de instalaciones de CFE que pueden verse afectadas durante el impacto de ciclones tropicales, actualización de los planos del sistema eléctrico, designación del personal que participará en la temporada de ciclones tropicales, aseguramiento de la correcta operación de las plantas de emergencia y subestaciones móviles, identificación de las diferentes vías de comunicación como son terrestres, marítimas y aéreas, identificación y puesta en funcionamiento de los refugios donde se concentrará el personal que participará en el restablecimiento del suministro eléctrico, actualización del censo con los servicios importantes de la comunidad, como hospitales, edificios de gobierno, gasolineras, refugios o espacios destinados para albergues, entre otros. Para minimizar el tiempo de restablecimiento, se concentran en los almacenes todos los materiales necesarios en la canasta básica de emergencias, 1 CBE. En los edificios donde se concentrará el personal, se asegura que se cuente con los alimentos básicos. Etapa 2. Acciones durante la presencia de un ciclón tropical. Una vez que se detecta la probabilidad de que un ciclón tropical represente un riesgo al sistema eléctrico, el Sistema Nacional de Emergencias, SISNAE, identifica el polígono de posible afectación y se determina la cantidad de personal que se requiere para atender las afectaciones. Las actividades que se llevan a cabo son: habilitar los centros de operación estratégicos para establecer las estrategias de atención, realizar la declaratoria de emergencia con la cual da inicio el movimiento y asignación del personal de la propia división y las divisiones de apoyo, trasladar al personal de avanzada al probable lugar del impacto con el equipamiento necesario y se resguardan en los refugios preparados, participar en las reuniones con organismos y autoridades de protección civil, enviar las plantas de emergencia y subestaciones móviles, así como los equipos móviles de comunicación satelital, voz y datos, emitir la propuesta del boletín de prensa con el que se informará que CFE se encuentra preparada para atender las afectaciones, registrar en el SISNAE todos los daños, interrupciones y restablecimientos. Con base en lo anterior, se emiten las notas informativas de la afectación del suministro eléctrico. Etapa 3. Acciones de restablecimiento. Una vez que han pasado los efectos más severos del ciclón tropical, se evalúan los daños en las instalaciones y con esta información se diseña la estrategia de restablecimiento para cumplir con la meta de restablecer el 95% de los usuarios de energía eléctrica antes de 5 días, dando prioridad a los servicios importantes para la comunidad y en caso de ser necesarios, se les instalen plantas eléctricas de emergencia, retirando las instalaciones que obstruyen la vía pública o pongan en riesgo a la población, así como mantener informadas a las autoridades y medios de comunicación del avance en el restablecimiento eléctrico a través de notas informativas hasta lograr el 100% de restablecimiento. Etapa 4. Acciones de reconstrucción. Se realizan las evaluaciones de daños y trabajos de reconstrucción. Se elabora un informe detallado del siniestro y se presenta a la aseguradora. Se finiquitan los contratos de servicio y adquisiciones que aseguran la reparación óptima y definitiva de los daños al sistema eléctrico. Las funcionalidades del SISNAE nos permiten a la dirección de CFE Distribución realizar el control y seguimiento de las afectaciones y daños que puedan causar los fenómenos meteorológicos a nuestra infraestructura eléctrica. Gracias a él, nos mantenemos bien informados en esta temporada de huracanes 2020. Comisión Federal de Electricidad. Estimados compañeros, es el turno de presentar a la empresa que tengo el honor y orgullo de dirigir. Somos la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, la cual
provee y comercializa el suministro público de energía eléctrica orientada a mejorar la experiencia de nuestros 44.8 millones de clientes, con criterios de rentabilidad, responsabilidad social y eficiencia energética, impulsando con ello el desarrollo nacional. Todo nuestro personal y nuestra infraestructura hoy en día es la encargada de proporcionar el servicio público y en ser una empresa del Estado con enfoque cercano a los ciudadanos. Para mí, Martín Mendoza, como lo señalé anteriormente, es un orgullo enorme trabajar en una empresa tan importante y la cual considero que es el área que tiene el corazón de la CFE, la que está en contacto directo y la que mide el sentir de los clientes y su satisfacción. Es por ello que cada uno de nuestros colaboradores se esfuerzan las 24 horas, los 365 días del año, y nos consideramos que somos la energía que conecta con el cliente. Y es entonces que estamos preparados también para la temporada de huracanes 2020. Muchísimas gracias. Contamos con más de 82 años de experiencia desde 1937. Hemos participado en los huracanes más devastadores. Gilberto, 1988. Paulina, 1997. Laisa, 2000. Kena, 2002. Emily, Stan y Vilma, 2005. Dean, 2007. Jova, 2011. Manuel, 2013. Odil, 2014. Patricia, 2015. Atendiendo e informando a nuestros clientes, ya que somos el enlace con el personal de campo. Nos mantenemos conectados contigo a través de los siguientes canales que son nuestra fortaleza. 14 centros de atención regional con 1.502 ejecutivos, 1.105 centros de atención a clientes, CAC, con 2.298 ejecutivos disponibles para la atención personalizada. 8 CFE CAM que se trasladan para dar atención. Nuestra cuenta de Twitter @CFE_contigo con 50 ejecutivos. Página web www.cfe.mx. App CFE Contigo para reportar fallas y poder enviar comunicaciones y noticias de lo que acontece. Nuestra atención está enfocada en los hogares, negocios, el campo, en la industria y las nuevas generaciones, ya que suministramos energía eléctrica y contribuimos, satisfacemos y generamos valor para cubrir las necesidades de nuestros clientes. Nuestro proceso de atención y contacto en contingencias consta de 3 etapas. 1. Acciones preventivas. Definimos los grupos de contingencia y los grupos de atención. Nos preparamos para administrar el exceso de llamadas recibidas por fallas ante la contingencia. Establecemos los horarios y mecanismos de atención para el Centro de Control de Operaciones Nacional. Integramos el directorio de clientes y autoridades para contacto y visita a sus instalaciones para evaluar necesidades. 2. Durante la presencia del evento. Atendemos a los clientes por los canales establecidos. Nos coordinamos con la empresa de distribución, así como con comunicación corporativa para la información a los clientes. Evaluamos y damos seguimiento a reportes. Priorizamos casos críticos. 3. Acciones de restablecimiento. Realizamos el reporte de avance de la atención a clientes. Damos seguimiento a los servicios estratégicos importantes y que afectan a la comunidad. Mantenemos interacción permanente con los clientes para asegurar la normalización del suministro. Informamos en redes sociales y medios sobre el restablecimiento de la emergencia. Para nosotros, es un honor dirigir el proceso de contacto directo con nuestros usuarios. Nuestra misión es mejorar la experiencia del cliente en la atención de rutina y emergencias. Ser proactivos, reactivos y ser la energía que conecta con nuestros clientes. Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué tal? Los saluda César Fuentes Estrada, director corporativo de Ingeniería y proyectos de infraestructura. En esta ocasión, en el que tenemos ya muy cerca la posibilidad de tener el impacto de fenómenos meteorológicos de gran escala, les comento que esta dirección es la responsable de participar en los operativos de reconstrucción, ¿verdad? Pensando en los daños que se pudieran tener, particularmente en dos procesos, el proceso de emergencia y el proceso de reconstrucción. Para ello siempre estamos preparados para poder dotar de recursos humanos, de materiales, de equipos, ingeniería, contratistas,
¿verdad? Y todos aquellos elementos que nos permitan precisamente hacer las reparaciones emergentes y las reparaciones definitivas del sistema eléctrico nacional. Todo esto lo vamos a hacer siempre con apego a toda la normatividad, en este caso especialmente a lo que indiquen las autoridades sanitarias, y siempre con el liderazgo de nuestro director general, el licenciado Manuel Barlet, a quien estaremos apoyando en todo momento. Me permitiré describir cómo se activan los centros de operación estratégicos en la atención de afectaciones del suministro eléctrico ocasionados por fenómenos naturales, en especial por huracanes que el día de hoy, 15 de mayo, inicia la temporada en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Océano Atlántico. Los invito a ver el siguiente video donde se describen las actividades que se realizan en el COE. El Centro de Operación Estratégico, o COE, es un espacio físico con equipamiento tecnológico donde se concentran directivos de todos los procesos de CFE Distribución para la toma de decisiones en la atención de un desastre provocado por un fenómeno natural. En el COE se planifican, organizan, coordinan y evalúan las actividades y los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el restablecimiento del suministro, con seguridad, eficiencia y calidad en el menor tiempo posible. CFE monitorea de manera permanente las condiciones climatológicas de los océanos Pacífico y Atlántico. Cuando se presenta un ciclón tropical, se activa el COE y dependiendo de la magnitud del evento, se establece a nivel zona, división o nacional. En esta temporada de huracanes 2020, una vez que el COE haya sido activado, se implementarán las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud derivadas de la lucha contra el COVID-19. Solo participará el personal que no esté dentro del grupo vulnerable al contagio y las actividades se asignarán para el mínimo de personal que el COE requiera. La infraestructura eléctrica de CFE Distribución en alta, media y baja tensión está georreferenciada en el Sistema Nacional para la Atención de Emergencias, o SISNAE, lo que permite la identificación de riesgos para la atención y restablecimiento de las afectaciones. Previamente se ubican los usuarios estratégicos de servicios básicos y de salud, para que estos sean los primeros en restablecerse a través de la red eléctrica de CFE o de plantas de emergencia. Con la información del pronóstico de trayectoria proporcionada por el SISNAE, los radios de viento y las líneas de impacto, se determinan las posibles afectaciones en la infraestructura eléctrica y los recursos de personal, vehículos, equipos especiales y materiales necesarios para el restablecimiento del suministro. Cuando el impacto de un fenómeno meteorológico causa afectaciones, el SISNAE marca con un código de colores los circuitos afectados. El rojo representa el 100% de los usuarios afectados, el naranja con restablecimiento parcial de los usuarios y el color azul, los usuarios totalmente restablecidos. En la atención a emergencias, el desempeño del Centro de Operación Estratégico es una herramienta indispensable para restablecer el suministro en el menor tiempo posible. Comisión Federal de Electricidad. Señor director, mi nombre es Julio César Verduzco. Trabajo como liniero encargado de LV en la zona de distribución Los Cabos, de la división Baja California. Es muy significativo para mí participar en esta reunión nacional de huracanes 2020 y presentar parte de las actividades de atención de emergencia para el restablecimiento de las redes generales de distribución, derivado de desastres naturales provocados por ciclones tropicales y sismos, con el compromiso de restablecer el servicio de suministro de energía eléctrica en el menor tiempo posible, con la seguridad necesaria para los trabajadores aún con la pandemia COVID-19. Los invito a ver la secuencia de la maniobra parado de poste de concreto en media tensión. El impacto de huracanes categoría 2, con vientos superiores a 155 km por hora, supera las condiciones de diseño y resistencia de las redes generales de distribución. Una de las maniobras más comunes tras el impacto de un huracán de esta naturaleza es el parado de postes de concreto de media tensión. Para la instalación de un poste de concreto, no siempre se cuenta con equipos hidráulicos especiales como grúas. A veces las condiciones climáticas o de suelo imposibilitan el acceso de estos equipos a los sitios e instalaciones eléctricas devastadas.
por lo que se tiene que hacer de manera manual. La habilidad, capacidad, destreza e ingenio, pero sobre todo el trabajo en equipo de nuestros electricistas hace posible ejecutar estas reparaciones en tiempos muy cortos. La maniobra se realiza con todas las medidas de seguridad, con el uso adecuado de equipos de protección personal, la aplicación del Programa Integral de Prevención de Accidentes Graves y la planeación minuciosa en el lugar de trabajo con la reunión de inicio de maniobra. Intervienen 7 trabajadores electricistas por cada poste, utilizan sogas con poleas, palancas o plumas auxiliares y principalmente su fuerza física, integrada para alcanzar el restablecimiento mecánico de los postes y sus componentes eléctricos. Se designa a un responsable de la actividad a desarrollar, uno en cada lugar, y otro responsable general para coordinar los trabajos. Primero, se realizan las cepas del diámetro y profundidad de acuerdo al poste a hincar. Se instala una pluma, la cual debe ser de una longitud menor a la del poste y tener la capacidad para soportar el peso y el esfuerzo al levantarlo. Una vez instalada la pluma, se habilitan puntos de anclaje para colocar los vientos en 2 direcciones y evitar que el poste pierda dirección en la trayectoria del levantamiento. Posteriormente, en el extremo superior de la pluma, se ubica el aparejo para el respectivo parado del poste, cargando el mayor peso hacia la base, de manera que al tomar altura, se pueda maniobrar hasta ubicarlo en la cepa para que descienda. Con los vientos, se va guiando para ubicarlo y posteriormente plomearlo. Con el suficiente personal, plumas, aparejos y equipos, se puede realizar, al mismo tiempo, el hincado de varios postes previamente armados. En esta demostración, se realiza el parado de 4 postes de concreto armados con conductor para recuperar 3 tramos interpostales, con lo que se restablece la red general de distribución para los usuarios afectados en el menor tiempo posible. Comisión Federal de Electricidad. Señor director, mi nombre es Carlos Hernández Martínez. Trabajo como ingeniero encargado de alta tensión de la zona de distribución Jalapa de la División Oriente. Me siento muy orgulloso de formar parte de esta gran empresa que es CFE y servir a México a través del gran servicio que presta la sociedad. En esta ocasión me permitiré describir una de las maniobras que se realizan durante la atención de emergencia para el restablecimiento de líneas de alta tensión, tomando las medidas de seguridad tanto en la maniobra como en el uso adecuado del equipo de protección personal, aplicando los procedimientos establecidos y la reunión de inicio de maniobra. Los invito a ver la secuencia de maniobra parado de poste fibra de vidrio en alta tensión. Las torres de alta tensión que soportan el conductor por donde se transmite la energía eléctrica pueden colapsar ante la velocidad de los vientos originados por los huracanes. Una torre de alta tensión está constituida por 4.800 elementos mecánicos y en promedio puede soportar 3.5 toneladas de peso. CFE Distribución provee a CFE Transmisión el servicio de mantenimiento de las líneas de alta tensión menores a 138 kilovoltios. En el caso de los colapsos de estructuras en estos niveles de tensión, ambas empresas se coordinan para restablecerlas. Las torres de alta tensión, con sus cables conductores, operan a 115.000 voltios y proveen el voltaje a las subestaciones de distribución, por lo que son componentes de la Red Nacional de Transmisión. La salida de operación de una de estas torres puede dejar sin servicio a un número considerable de usuarios, de 25.000 a 40.000 en promedio. Por eso, es prioritario realizar el restablecimiento de la torre en el menor tiempo posible. Observaremos una maniobra tras el colapso de una torre de acero por vientos superiores a 180 km por hora generados por el impacto de un huracán categoría 3. Antes de iniciar la actividad, se verifica que todos los participantes cuenten con su equipo de protección personal y de grupo, y se realiza la reunión de inicio de maniobra. Cada grupo de trabajo se posiciona en la estructura que definieron en la planeación, con todo su equipo y herramientas necesarias. El restablecimiento de esta línea de alta tensión consiste en instalar a 2.6 metros de profundidad en un extremo de cada poste 5 estructuras con postes de fibra de vidrio,
con el auxilio de grúa hidráulica para soportar los 6 cables conductores y sustituir en una trayectoria paralela a la torre colapsada. Podemos observar que la estructura se encuentra previamente armada a nivel de piso. Se debe poner especial cuidado, ya que los postes de fibra de vidrio, a pesar de su gran capacidad de soportar esfuerzos mecánicos, pueden sufrir daños por un mal manejo en el armado de instalación. Una vez que se instalan los postes con sus componentes dieléctricos y los cables conductores, la línea se encuentra en condiciones de ser energizada para proporcionar el suministro de energía eléctrica a las subestaciones de distribución y recuperar a los usuarios afectados. Comisión Federal de Electricidad. Hola, soy la ingeniera Anaís Rivera, jefa de oficina de líneas de transmisión del sector Ticul, perteneciente a la Gerencia Regional de Transmisión Peninsular. Las maniobras de restablecimiento de líneas de transmisión que se presentarán a continuación son un ejemplo de cómo en CFE Transmisión estamos listos y preparados para atender cualquier contingencia que se presente en el territorio nacional por el impacto de huracanes. Después de que un fenómeno meteorológico afecta la infraestructura eléctrica, el personal de CFE Transmisión tiene implementado un Plan Nacional de Atención de Emergencias para restablecer la infraestructura dañada con estructuras modulares de emergencia. Para lograrlo, los linieros de transmisión se capacitan anualmente en la aplicación de las técnicas especializadas para instalar estructuras modulares de emergencia. Aquí podemos observar la maniobra del armado de una estructura de emergencia de módulo por módulo. Esta maniobra se utiliza cuando no pueden acceder vehículos todoterreno, grúas o camiones de apoyo. La característica de esta maniobra es que se arma módulo tras módulo utilizando solamente la fuerza de los linieros con apoyo de una pluma deslizante. Estamos observando a 2 linieros posicionados en la columna, los cuales van a recibir uno de los módulos que se requieren para alcanzar la altura diseñada. Cuando el módulo se posiciona firmemente en la columna, los linieros fijan el módulo atornillándolo y la columna se estabiliza mediante 4 retenidas ancladas en el piso. El siguiente paso es levantar la pluma instalada, fijarla y repetir los pasos que hasta ahora se han descrito hasta alcanzar la altura deseada. Procedemos a demostrar la maniobra de izaje de una columna con un winch. Esta maniobra se utiliza cuando sí se puede tener acceso de vehículos todoterreno, como el Unimog, el cual tiene implementado un winch con un estrobo de acero de 60 metros que se utiliza para poder levantar la columna. En esta maniobra, la columna se arma previamente en piso, la cual tendrá la altura necesaria que se requiere para restablecer la infraestructura dañada. El izaje se desarrolla jalando la columna con el apoyo de una pluma auxiliar en piso y con la fuerza del winch. La columna se levanta hasta los 80 grados de la vertical. Posteriormente, la columna se fija con el apoyo de 4 retenidas al piso para que los linieros lleven la columna mediante maniobra con montacargas a los 90 grados. Finalmente, la columna se viste con el aislamiento necesario para poder recibir los conductores requeridos. En la última maniobra que vamos a describir, se utiliza el helicóptero como un equipo y herramienta de apoyo. Con el uso eficiente de esta herramienta, se pueden acelerar los trabajos pesados. Lo que se observa en este momento es una operación denominada carrusel. Toda vez que se hace un circuito en el aire, llevando personal de líneas, módulos de estructuras, equipo, herramienta y hasta vehículos todoterreno, como los Riser y cuadrimotos. Es muy común utilizar esta maniobra en la atención de emergencias por la dificultad que se tienen en los accesos por deslaves e inundaciones. Finalmente, observamos la maniobra de izaje de columna mediante helicóptero, la cual está armada previamente en piso. La ventaja de esta maniobra es la rapidez con la que se puede izar una columna,
una vez que se tiene posicionada la columna entre los 80 y 85 grados. Un equipo de linieros la fijan en piso mediante 4 retenidas. Todas las maniobras que acabamos de observar requieren una alta capacitación, destreza y coordinación por parte de los linieros de transmisión. Comisión Federal de Electricidad. Javier Martín Rivera Tello, soy el responsable de CFE Suministradores Básicos en la División Comercial Valle México Norte. Nosotros estamos preparados para esta temporada de huracanes 2020 a través de tres conceptos fundamentales. Es el Centro de Control Nacional, que es el que administra las llamadas de todo el país, el 071, que es el Centro de Atención Regional, y los Centros de Atención a Clientes. Lo que realizamos previo a un evento es ir viendo dónde va a impactar para determinar la cantidad de ejecutivos que tendrían que atender. Una vez que tenemos definida esa cantidad, pasamos al 071 y son los ejecutivos que se encargan de atender cualquiera de las continuidades de suministro de servicio eléctrico. Y una vez que termina el evento y que las condiciones no le permitan a un cliente comunicarse al 071, acude a los centros de atención al cliente donde les podemos brindar la misma atención y con eso garantizar su continuidad de su servicio. Gracias. En CFE, suministrador de servicios básicos, estamos listos para enfrentar la próxima temporada de huracanes. Centros de atención regional. Para hacer frente a las contingencias, contamos con un plan de acción y los más altos estándares de atención. A través de nuestros 14 centros de atención regional, distribuidos en todo el país, y el servicio de marcación 071, mantenemos nuestro compromiso con más de 44 millones de clientes. Garantizamos calidad y certeza en nuestra variada cartera de productos y servicios y ofrecemos una atención de excelencia. El 071 se convierte en el principal medio receptor en las zonas afectadas y por consiguiente, los centros de atención regionales responden de manera eficiente, con un equipo de trabajo responsable y altamente capacitado. Son 1.502 ejecutivos de atención telefónica que se suman al esfuerzo de todas las áreas de CFE, siendo la voz del cliente ante las diversas áreas operativas de distribución y transmisión. Además del 071, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, la cuenta @CFE_contigo, con sus 50 ejecutivos de atención remota, brinda también atención al cliente de forma oportuna. A través de estos mecanismos, se coordinan recursos humanos, tecnológicos y materiales para la atención del cliente durante la contingencia. En la atención de emergencias, CFE Suministrador de Servicios Básicos y SUTERN formamos un gran equipo. Contamos con el compromiso y la entrega para seguir atendiendo las necesidades de la población cuando más nos necesita. Reiteramos nuestro compromiso con México. Conectados contigo. Centro de Control Nacional. El área destinada para administrar el flujo de las llamadas 071 es el Centro de Control Nacional, SECONAL. El SECONAL administra de manera centralizada los grupos de atención en los centros de atención regional para permitir la adecuada asignación del flujo de llamadas. El objetivo es atender la mayor cantidad de clientes vía telefónica a través del 071, así como optimizar la fuerza de trabajo y nuestra infraestructura. Con la finalidad de atender la demanda excedente de llamadas en caso de una contingencia, el SECONAL aplica la Guía de Operación de Centros de Atención Regional para Contingencias para dar prioridad a la división o divisiones con mayor afectación y/o mayor tiempo de espera a nivel nacional. Los administradores de SECONAL confirman las acciones realizadas por cada centro de atención regional en relación a la contingencia presentada. Antes, durante y después de la contingencia, el SECONAL se prepara para realizar el pronóstico de llamadas a recibir, así como de calcular el staff necesario
para hacer frente a las llamadas. Esto nos permite tomar decisiones para solicitar jornadas adicionales a la división afectada o en las divisiones de apoyo. Asimismo, a través de los medios de comunicación correspondientes, se difunde entre las divisiones que brindan apoyo durante la contingencia los lineamientos de operación, buscando eficiencia y eficacia en la atención a nuestros clientes. Utilizando el monitoreo constante del Centro Nacional de Quejas y Emergencias, así como del Servicio Meteorológico Nacional, el SECONAL cuenta con capacidad para atender hasta 100,000 llamadas diarias ante cualquier contingencia. Nuestro mayor compromiso es garantizar la continuidad en el servicio de atención telefónica y estar siempre conectados contigo. Centros de atención a clientes. En CFE Suministrador de Servicios Básicos, contamos con 1,105 centros de atención a clientes a nivel nacional. En los centros de atención a clientes, contamos con un plan de acción para atender oportunamente las necesidades de los clientes durante las contingencias suscitadas por los huracanes. Los centros de atención a clientes son un medio receptor en las zonas afectadas, donde los clientes acuden para reportar la falta de energía eléctrica y plantear sus dudas referentes al servicio. En los centros de atención a clientes, informamos sobre el tiempo de restablecimiento, recibimos y gestionamos las solicitudes con las áreas correspondientes y trabajamos de manera conjunta con todos los procesos involucrados. Además, a través de nuestros ejecutivos de enlace empresarial, estamos en contacto constante con los clientes estratégicos. Es así como nos sumamos al esfuerzo de CFE en la atención a contingencias. Juntos y de manera coordinada, podemos responder ante cualquier contingencia o adversidad. Estamos siempre conectados contigo. Comisión Federal de Electricidad. Hola compañeras y compañeros. Antes que nada, reciban un saludo afectuoso y solidario de don Víctor Fuentes del Villar y del Comité Ejecutivo Nacional. Afectuoso porque estamos convencidos que la amistad, el respeto y el compañerismo nos mantienen unidos. Y solidario porque reconocemos el enorme esfuerzo que cotidianamente realizan todos ustedes para cumplir con el compromiso de asegurar la continuidad del servicio de energía eléctrica a todo el país. Aunado a la contingencia que estamos viviendo por el COVID-19, se aproxima la temporada de huracanes que cada año nos afecta a nuestro país en mayor o menor medida. Sin duda, estos dos eventos van a poner a prueba la capacidad técnica de la Comisión Federal de Electricidad para suministrar el fluido a todo el país, a los hogares, a los hospitales, al comercio, a la industria. Los trabajadores de la CFE y el SUTER estamos preparados en dos cosas. Una, técnica y profesionalmente para realizar nuestras actividades con calidad y oportunidad. Y dos, tenemos los conocimientos para minimizar los accidentes de trabajo y para aplicar las medidas de seguridad para cuidar nuestra salud y nuestra integridad. También estamos comprometidos para cuidar a nuestra empresa de la cual dependemos y cuidar sobre todo a nuestras familias. No nos espanta ninguna contingencia por más difícil que sea, porque sabemos trabajar y salir siempre adelante. Los exhortamos a continuar en ese camino de compromiso y dedicación y nuevamente les expreso nuestro reconocimiento y el orgullo por el esfuerzo cotidiano que realizan en la trinchera que cada quien le toca defender. Vivo seguro, seguro vivo. Muy buenos días, mi nombre es David León, soy Coordinador Nacional de Protección Civil y el día de hoy quiero mandar un abrazo con mucho cariño a las mujeres y hombres que integran a la Comisión Federal de Electricidad. Nos sentimos profundamente orgullosos de ustedes. Son mujeres y hombres realmente extraordinarios que entregan su talento, su experiencia, su sacrificio, su disciplina para servir a las familias mexicanas. En particular, en el Sistema Nacional de Protección Civil, admiramos de ustedes su extraordinario arrojo en los momentos de mayor apremio,
cuando la emergencia o el desastre está en su punto más álgido, ahí están ustedes, cerca de las familias mexicanas, restableciendo en tiempo récord la infraestructura y el servicio. Son ustedes, y ustedes mejor que nadie lo saben, líderes a nivel mundial en la eficiencia que tienen en la atención de estos eventos. Quiero además mandar un abrazo con mucho respeto, con profunda admiración para el licenciado Manuel Bartlett. Le tengo mucha admiración, primero que nada, porque es el líder que dirige a este gran equipo de mujeres y hombres extraordinarios. Pero además le guardo profunda admiración y profundo agradecimiento, no solo yo, sino todos los integrantes del sistema, porque un 6 de mayo de 1986, desde su escritorio, por instrucciones del señor presidente de la República, se emitió un decreto que establecía y que estableció el Sistema Nacional de Protección Civil, que es una de las grandes instituciones que tiene nuestro país, el Estado mexicano, al servicio de las familias mexicanas. Querido licenciado, le mando un muy fuerte abrazo a usted, un muy fuerte abrazo a su equipo de trabajo. Puede ser que tengamos de frente al enemigo más grande, al adversario más grande, pero ustedes, compañeros, compañeras de la Comisión Federal de Electricidad, son los mejores hijos de México. En ustedes confiamos, les tenemos mucho cariño, mucho agradecimiento. Que Dios los bendiga mucho y que sea para todos esta temporada una más en la que la unión, la protección civil nos una y los compañeros de Comisión Federal de Electricidad continúen cosechando éxitos. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Estimados trabajadores y trabajadoras de la CFE, somos una formidable organización humana y técnica cuyo objetivo desde su origen es servir a México. Garantizarles a todos ese elemento vital, la energía eléctrica. No somos una empresa productiva del Estado cuyo objetivo sea ganar dinero, como nos rebautizó la reforma energética, degradación que rechazamos. Tan somos una empresa social por excelencia que estamos prestos y activos para cumplir con nuestra responsabilidad en cualquier circunstancia, sin detenernos por el costo económico ni por el tamaño del esfuerzo adicional que se exija. Así, en ese brutal ataque a la salud y a la supervivencia humana, la pandemia, han ustedes, trabajadores y trabajadoras, garantizado la electricidad en las viviendas en donde está refugiada la población, en hospitales, centros de salud, en servicios básicos como el agua, en toda la extensión de la República. Aquí está la CFE y estará siempre. Hoy nos reúne, no físicamente, sino por transmisión remota, nuestra histórica responsabilidad de estar preparados para evitar que los destrozos que produzcan huracanes o cualquier meteoro dejen a nuestra población largo tiempo sin electricidad. La CFE logra el restablecimiento en tiempo récord, reconocido mundialmente. Llevamos a cabo hoy la 10ª Reunión Nacional de Huracanes, en la cual revisamos los protocolos de seguridad y las maniobras, el recuento del material necesario almacenado, hoy en un formato distinto al que acostumbrábamos. Año tras año lo realizamos. La capacidad, prontitud y fortaleza de quienes, sin importar el clima ni las condiciones del terreno, superan la contingencia, así lo harán de requerirse nuevamente para restablecer el vital servicio de energía eléctrica. Sí, estas hazañas de nuestros trabajadores se realizan porque somos una empresa que vive para el pueblo de México. Reconozco y felicito a los trabajadores de generación, transmisión, distribución, suministro básico. Larga vida para la CFE, institución del pueblo y para el pueblo mexicano.